In this segment, we're going to talk about something that affects many, many people across the country and specifically here in the Coastal Bend. We're talking about Alzheimer's, dementia. Coming up the 16th annual face-to-face Walk for Memory. It's an amazing event that raises awareness, raises funds, and it talks about main focus are the folks who are affected by it and the people who are supporting those folks who were affected by it. We've got Dr. Nestor Paderio, who's with us here, who's going to be talking to us about the Texas Face-to-Face, and also Lisa Oliver, who has been on the show many, many times, well, you both have, to talk about this event, to talk about Alzheimer's, and to talk about, of course, dementia, and how it can be related to someone in our lives, someone that we know is affected by it, if we haven't been touched by it already. Dr. Paderio, vamos a platicar un poco de la enfermedad esta. Usted es especialista cuando se trata de esto. Platíquenos de los números que calcula cada mes en su oficina. Bueno, veo aproximadamente 35 a 50 personas mensualmente como primer contacto que llegan a mí. Eso no hace al seguimiento después de 30 años en Corpus Christi de las personas que han estado conmigo por mucho tiempo. Y pareciera que últimamente a través de educar a la gente y llamar la atención y alertarlos, quizás el número está aumentando porque se aproximan a recibir ayuda antes que años atrás. ¿Y cómo sabemos qué son los síntomas? ¿Cómo sabemos si una persona, un familiar de nosotros, un amigo de nosotros, tiene síntomas de Alzheimer's o nada más pues está envejeciendo un poquito más? O sea... Excelentísima pregunta, porque a través de nuestra edad durante el tiempo que envejecemos, podemos en alguna forma perder funciones cerebrales, pero a ningún punto comparable con lo que pasa cuando tenemos la enfermedad de Alzheimer. El factor y los síntomas más comunes de la enfermedad de Alzheimer es perder la memoria corta, la memoria de hoy, lo que comimos por desayuno, lo que dijimos hace 20 minutos, no la memoria antigua y de años atrás. Y despaciosamente perdemos juicio, racionamiento, nos equivocamos, no podemos conducir carro. Pero es una enfermedad estigmática, es una enfermedad que lo marca en la sociedad. Entonces nos aislamos, no queremos ir ni al doctor, dejamos de ir a la iglesia, no salimos con amigos y de esa forma se crea una soledad total. Así es de que hay que ver las señales de un ser querido, un amigo, pero esas señales son, a veces no se ven por sí, miento, como si fuera outspoken. Sí. No lo puede ver, es algo bien subtle, ¿verdad? Bien subtle. Y es una enfermedad que es muy silenciosa desde el principio hasta que termina con nosotros, porque crea una soledad alrededor de ellos y específicamente los cuidadores, los familiares, no saben mucho acerca de esto, no saben mucho. Y por no tener cura, nos rodeamos de una esperanza que es inconcebible. Siempre esperamos que lo mejor va a suceder, pero no sucede. Y terminamos con el fallo final de que se empeoran y necesitamos ayuda. Y puede causar depresión, así es que como un familiar o un amigo tiene que poner mucha atención sobre sus seres queridos. Y por eso tenemos este evento, Raising Awareness for exactly this Alzheimer's. If you could tell us more about this event, Lisa. Sure. So the event, and again, education is very important for the caregivers on how to better care for their loved one. Personally, my mother had dementia
frontal lobe dementia. And so I was aware of the resources and the education. And so the walk is important for those that may not be aware of what are the resources locally, and especially the education as you're caring for your loved one. So the walk will take place on Saturday, November the 4th at the Water's Edge. It starts at 9 o'clock for registration. For a $25 donation that stays local to provide education and respite services. For your $25 donation, you receive a t-shirt and a swag bag, but more importantly, you're participating in raising awareness for Alzheimer's and related dementia, as well as there'll be information booths. So And it's I more than understand the the money walk. stays here. And the money stays local, yes. Dr. Paderio, platíqueme un poco, algo que usted piense, sería una historia de interés para nuestros televidentes que nos están viendo hoy por la mañana, que podrán relacionar más bien, si tienen un familiar y saben que tiene algo le está pasando en la mente, pero no quieren la ayuda, tienen miedo, no saben cómo comunicarse con el médico o con la organización como la de ustedes. Sí. Por favor, después de estar 30 años con ustedes en esta comunidad, he aprendido muchísimas cosas. Nosotros somos una comunidad viviente y que cuando algo se le enseña, lo hacen y lo siguen bien. Por favor, hablemos de síntomas iniciales de un proceso que es tan crónico y maligno. Y cuando alguien empieza a fallar un poquito la memoria, no encuentra las cosas, se olvidó dónde estacionó su carro, por favor, presten atención. Esto no es ponernos viejitos. Esto es luchar contra alguien y algo que inició el proceso y por favor conectémonos. Yo no digo que vengan a mí, visiten su doctor de cabecera, cuéntenle que le hagan un test, que empiecen temprano, porque a pesar de no tener cura, tenemos ayuda, tenemos cosas que se pueden disponer, podemos educar, podemos estar en contacto con ustedes, podemos luchar con algo que es tan oscuro y tan silencioso y termina con la vida de las personas. Por favor, los espero el sábado, porque el sábado vamos a crear la música y las voces bien altas para decirle a nuestra comunidad que seguimos luchando por una enfermedad que es crónica y hasta el día de hoy no tiene una cura. Dr. Paderio, Lisa Oliver, thank you both for being with us. Les Thank you. agradecemos. It's so important to have patience. Por favor, tengan paciencia con sus seres queridos que están pasando por esto. Necesitan toda la paciencia y todo el amor. Gracias. Una vez Thank más. you. Thank you so much.